Gracias, señor Márquez. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la secuencia de preguntas y respuestas que teníamos pues, prevista para después. Y luego de eso, unas palabras finales de parte del director ejecutivo de nuestra organización, de la Visión Latinoamericana, Antonio Enríquez. Pues si alguien tiene preguntas, por favor señálmelo y pues, le alcanzaré el micrófono para comenzar el debate. Bueno, esto no es tanto una pregunta como algo que quiero compartir. He vivido muchos años fuera del país, vivo en Houston, en Texas, aquí, y tengo toda mi familia en Venezuela, especialmente mis primos que son de mi edad, uno de ellos va a la central. Y nunca me quieren decir nada de lo que está pasando porque no quieren que me preocupe, o sea, viviendo aquí, que no viva con eso. Pero de vez en cuando me entero, y la última cosa que me enteré fue que en las protestas que tuvieron los estudiantes entre febrero y abril, mi primo estaba en la frontera de eso y un día mi prima me dice, bueno, tu primo Eduardo estaba regresándole las bombas lacrimógenas a la policía. Y o sea, decidí bloguear sobre eso en internet en un foro americano con libertad de expresión total y digo lo que está pasando, lo de mi primo, lo de las protestas, todo eso. Y recibo después un mensaje anónimo, una amenaza de muerte por expresar mi opinión en algo donde debería tener mi libertad de expresión. Ahorita mismo estoy temblando porque me acuerdo de eso. Y eso es algo que pasa incluso afuera, o sea, ni siquiera puedo expresar mi opinión sobre mi país porque todavía me dicen que el gobierno me va a encontrar y que me van a matar. Así que voy a regresar a Venezuela este verano porque amo a mi familia a pesar de todo y amo a mi país a pesar de todo. Muchas gracias. Sí, bueno, un comentario sobre tu comentario. Primero, qué importante que te hayas puesto de pie y que hayas dicho eso. Porque el decirlo, y el hecho de que estés temblorosa por decirlo, es un gran paso, es una gran ayuda. Porque esas cosas hay que decirlas. Sí, hay que decir lo que está pasando en el país. Tú eres joven y está llena de futuro y de esperanza. Y Venezuela es joven y está llena de futuro y de esperanza. ¿Qué esperamos? Que te formes bien. Porque esa esperanza se va a construir. Y esa esperanza va a necesitar de lo que tú estás haciendo. ¿En qué te estás formando? ¿Qué estudias? En política, nada más y nada menos. O sea, lo que más vamos a estar necesitando en Venezuela es política. Es decir, es entender política como la relación de un ser humano con otro, respetando su punto de vista. Una de las grandes cosas que hemos padecido en Venezuela, quienes discrepamos, es que hemos sido víctimas de un sistema intolerante. En Venezuela quien se expresa distinto es amenazado. En Venezuela quien se expresa distinto es perseguido. En Venezuela quien se expresa distinto es considerado antipatriota, fascista o golpista o una serie de epítetos que sería largo enumerar. Creo que la gran cosa que nosotros podemos hacer en Venezuela y con la que yo sueño es construir un sistema de tolerancia y de respeto. Yo lucho porque en Venezuela hay un modelo en el cual incluso quienes hoy lo persiguen a uno tengan, yo no lucho en Venezuela por hacerle a otros lo que a mí me hicieron. A mí me parece que lo que a mí me han hecho es tan horrible que eso nadie lo merece. Yo quiero que todos los venezolanos, los que piensan igual que yo y los que piensan distinto a mí, tengan la posibilidad de expresar su pensamiento sin que nadie nunca los amenace por nada. Esa es la única posibilidad de que exista una sociedad libre, construida sobre la base de leyes, de principios y de ideas. Cuando uno tiene ideas, uno discute. Más lo natural del ser humano es discutir y pensar distinto. Eso es lo que nos hace realmente maravillosos. Lo que nos hace verdaderamente primitivos es no aceptar al que piense distinto y creer que cayéndole a garrotazos, como hemos visto en las imágenes, es la manera de convencer al otro de que sus ideas son inaceptables o no discutibles. Así que te felicito por haberlo dicho. Y estás haciendo mucho.
con decirlo aquí públicamente y con estudiar y con prepararte. Gracias. La próxima pregunta viene de una persona que nos está siguiendo desde Miami. No es del Sevilla. Me preguntan, es para la doctora Rocha, ¿cuál crees será la participación de los estudiantes el año que viene con el agravamiento de la crisis económica? Los estudiantes desde el año 58 han contribuido a imprimirle la democracia al país. Ahorita cuando Laureano le expresaba a la joven todo lo que te dijo, compartimos aquí segundos antes, lo más importante fue que lo dijiste. Y el paso hacia adelante lo diste. Igualito van a ser los jóvenes, para la persona que nos preguntó. Los jóvenes van a participar en todas las actividades que de hecho ya vienen participando desde hace muchos años, por defender una economía estable, por defender la libertad de expresión, por defender la equidad, por defender la oportunidad, por defender un país en paz, un país con las distintas oportunidades que ustedes todos buscan y que todos nosotros no solamente queremos, sino seguimos buscando. De tal manera que la participación de los jóvenes es histórica. Las distintas generaciones, 1928, 1958, inclusive las generaciones últimas que han estado participando, todas, desde el 28 hasta el momento actual, todas, han sido distintas caras, pero exactamente lo mismo. Buscan la estabilidad del país, buscan la equidad y las oportunidades del país, de tal manera que los jóvenes siempre han tenido en la historia la absoluta oportunidad de defender al país. En el 58, en un auditorio hermosísimo de nuestra universidad, que no es un auditorio, es el aula magna, estaban reunidos un grupo de estudiantes de medicina. Irrumpió la Guardia Nacional y estaba el rector de entonces conversando. Se llevaron preso al rector y se llevaron preso a los estudiantes. Eso fue en noviembre. Casualmente ayer se celebró el 21 de noviembre, Día del Estudiante Universitario, porque ese día se llevaron preso a una gran cantidad de jóvenes que estaban en el aula magna. Y se decía, en ese momento, se decía que el gobierno de Pérez Jiménez estaba más fuerte que nunca. Una palabra muy venezolana, estaba muy atornillado en el poder. 21 de noviembre de 1957. El 23 de enero de 1958 cayó el dictador. ¿Quién le puso la emoción? Aparte de todo el pueblo venezolano, que no le vamos a quitar sus méritos, pero ¿quién encendió la mecha de la lucha por derrocar al dictador y recuperar la democracia? Los estudiantes venezolanos. No tengo ninguna duda en que los estudiantes venezolanos seguirán en la ruta de todas las acciones que tengan que hacer desde el punto de vista financiero, económico, pero sobre todo luchando por sus libertades. Y ahí estaremos los que tenemos el derecho a estar, sin miedo. Lo que dijo Laureano es cierto, uno corre el riesgo en cualquier parte donde se pare a decir lo que piensa, pero particularmente no le tenemos miedo a nadie que pretenda cerrar nuestra voz por lo que pensamos. Aquí estaremos y en todas partes estaremos. Así que esos jóvenes seguirán adelante haciendo su trabajo y seguiremos luchando juntos por el bienestar de Venezuela. Gracias. Buenas noches. Esto está hecho, por supuesto, en tinta, pero con toda seguridad que Laureano reconocerá al autor de estas palabras. Cuando este tiempo pase, porque pasará, y la historia de este momento sea escrita, porque lo será, no desde el ventajismo de la verdad oficial impuesta por el control de los medios, el miedo y la mentira, sino desde la distancia histórica más serena y sopesada. Cuando Venezuela se construya, será libre de tolerancia y respeto, progreso y país,
porque será construida. Entonces, cuando ese momento llegue, se mostrará a plenitud la importancia de la lucha que el movimiento estudiantil libra en este doloroso tiempo, y sus hijos se sentirán orgullosos de lo que sus padres hicieron por la democracia y por la libertad. Hace aproximadamente unos 10 días yo conocí una descendiente de Ezra Cornell, April Cornell. Con toda seguridad ella no recibió parte de esos $500,000 que invirtió Ezra Cornell, pero transita en ella toda una energía que los estudiantes necesitan. Yo también estudié en la Universidad Central de Venezuela y me salía de mi salón para sentarme frente a Rafael Pisani en sus reuniones, porque nunca llamó clase a esas clases sino reuniones. Le voy a entregar este papel a quien me entregó el micrófono, porque estoy seguro de que Laureano reconocerá al autor. Hombre, soy yo mismo. Bueno, muchas gracias. Sí, este es un texto mío. Me gustan los estudiantes, se llama, y efectivamente yo creo que la rectora lo decía y lo reafirmo. Los estudiantes en Venezuela. Es muy hermoso ser estudiante. Hoy Antonio me llevó por la biblioteca de esta universidad y yo no pude, o sea, hoy hace una tarde que creo que la rectora y yo nos hemos conmovido repetidas veces. ¿Por qué? Porque nos conmueven los jóvenes venezolanos. Como decía ella, saber que llevan casi toda su vida aquí, en algunos casos, y pueden tocar en el piano las piezas de nuestra tierra con una maestría insuperable. Y entrar en una biblioteca de la universidad que está llena de libros, y yo le recordaba a él la frase de Borges, aquella frase que Borges decía: a mí que Dios me dio simultáneamente la noche, los libros y la noche, yo que imaginé el cielo bajo una forma de una biblioteca. O sea, cuando uno ve a los estudiantes, y yo le decía a la rectora, qué bonita esta Universidad de Cornell, pero rectora, qué mérito tienen nuestros estudiantes en ser excelentes, que van a nuestra universidad con la inseguridad, que van reprimidos, que van además comprometidos no solamente a estudiar, sino a salir a luchar a las calles por la democracia y la libertad, y que encima de eso padecen las limitaciones presupuestarias de la universidad, que no puede actualizar los libros y que no puede una serie de cosas para la biblioteca, y sin embargo son excelentes. O sea, y eso me asombra, porque que la gente pueda ser excelente en Cornell con esa biblioteca tan espectacular que tiene es extraordinario, pero que puedan ser excelentes en Venezuela, donde no están llegando libros ni publicaciones científicas, donde no hay dólar para la prensa, eso es un espectáculo maravilloso. Y que encima estos estudiantes se ocupen, porque mire, yo he trabajado, estas cosas que nosotros hablamos las vivimos intensamente. La rectora, por supuesto, mucho más, porque la rectora, su trabajo es los estudiantes, es el futuro, es la universidad. Pero yo he estado reuniéndome con los estudiantes y escuchándolos, y cuando los escucho me admiro, de la misma manera que me admiro de los que están aquí en Cornell, igualito. Cuando los oigo hablar, yo digo, Venezuela no está perdida en modo alguno. Yo no sé, algo bueno hay en nuestra alma que produjo estos muchachos, llenos de tolerancia, de respeto por el otro, de no querer hacer mal, de querer luchar por una sociedad tolerante y respetuosa. Entonces, bueno, estas palabras son mías y estas también. Yo creo que puedo hacer esto. Okay, sí. Pedro David Pérez, Padres Palmeros. Laureano, señora rectora, gracias por visitarnos. Trabajé en la industria petrolera por algunos años y después, bueno, las vicisitudes de la vida, hoy en día enseño administración de empresas en Cornell.
Cuando la escuché, señora rectora, casi me eché a llorar. He visitado Venezuela con frecuencia. Mi familia vive en Venezuela, no mi familia inmediata, pero mis padres, mis tíos, mi familia extendida. Y lo sentía, pero verlo expresado de manera tan contundente es patético en el mejor sentido de la palabra. Pero después nos dijo, el venezolano ama la paz. Y yo le creo completamente. Yo creo que parte del carácter fundamental del venezolano es que ama la paz. Y entonces, Laureano, perdona que te tutee en el sentido más americano de la palabra, añadió, Venezuela es un país contradictorio. Y es verdad, Venezuela es un país contradictorio. Mi pregunta, y es una pregunta del alma, es ¿por cuánto tiempo más puede Venezuela vivir la contradicción? Porque se está convirtiendo en una tensión insoportable. En base a lo que usted nos dijo. Muy bien. Bueno, Bueno, muy buena la pregunta y gracias por los comentarios. Esa pregunta nos la hacemos también nosotros. ¿Hasta cuándo va Venezuela a poder seguir viviendo las contradicciones? Hay muchos momentos en los cuales nos sentimos decaídos, sin duda alguna que sí. Lo que ha comentado Laureano, lo que nosotros hemos traído, obviamente lo colocan a uno en un camino muchas veces de decepción, de angustia, sobre todo por el país como tal, los jóvenes y el futuro inmediato. Yo no sé exactamente cuánto tiempo más vamos a vivir en esa contradicción. Tal vez el estar aquí nos ayuda a disminuir las contradicciones y tal vez estar en otros sitios que esperemos estar, tanto de Venezuela como del mundo, nos va a ayudar a disminuir las contradicciones. Porque pareciera que cuando estamos en otra latitud sabemos lo que pasa en Venezuela, pero no tenemos la información directa como lo hemos vivido en la tarde de hoy aquí. No solamente la que tenemos nosotros, sino las opiniones de ustedes. Y sobre todo, la emoción de ustedes. Por ejemplo, aquí hay un joven que es psicólogo, lo graduamos hace poco, y él ahorita se tomó una foto conmigo y me dijo, ahora me la voy a tomar contigo para ponerle en mi Facebook al lado de la misma que me tomé cuando tú me entregaste el título. Y eso por supuesto que me tiene que llenar a mí de emoción, porque él tiene los dos momentos de su vida marcados. Una corta experiencia la vivimos hace unos años atrás visitando en Barcelona una universidad privada. Visitamos nuestra homóloga, pero tuvimos la invitación a una universidad privada. Y había una serie de muchachos odontólogos, yo soy odontólogo, y nos invitaron a la cena. Y había más de 15 muchachos odontólogos que prácticamente todos habían sido mis estudiantes. Pero lo que más me llamó la atención, evidentemente es que ningún venezolano va a hablar con un acento distinto al que no sea perfectamente ubicable en el venezolano nuestro. Pero me llamó la atención, Laureano, que los muchachos no tenían ni 6 meses y hablaban como españoles. Y a mí eso no es que me chocó, pero me pegó. Y comencé a hablarles como les hablábamos en la universidad, en sus pasillos, en la facultad de odontología. Yo tenía una chaqueta con la que siempre viajo, que tiene atrás y dice UCB, que te la regalé a ti y a Emilio Lovera en el aula magna. Y poco a poco, mientras fuimos conversando, ellos fueron hablando como lo que eran venezolanos. Y poco a poco comenzaron a expresar angustia e interés, como la joven que intervino de primero. Al final, yo rifé la chaqueta. Y cuando me la quité, la rifé con alguna intención de dársela. ¿Perdón?
de dársela al que más había trabajado por ese evento. Y cuando yo me fui, ninguno hablaba como español, hablaban como venezolano, como tenía que ser. Entonces, ¿cuánto tiempo más? No me voy a preocupar, no voy a pensar en eso, porque si pienso en eso, no adelanto, no avanzo, no ayudamos a estos jóvenes. Yo creo que este escenario, en donde están ustedes, nos va a permitir reproducir esta bella información abiertamente, con toda esperanza, y seguir luchando por un país lleno de verdad, de posibilidades, lleno de paz, sí, de contradicciones, pero de contradicciones en donde un gobierno se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es trabajar por su país y darle los mejores beneficios a sus habitantes. De tal manera que no pierdan la esperanza. No nos preocupemos mucho por el tiempo. No sé cuánto falta. Lo que sí estoy segura, sin entrar en absoluto populismo, es que falta cada vez menos para que entre todos recuperemos al país que todos queremos. Yo después te voy a dar la gorra que también traje para que la tengas disponible. Yo creo que las contradicciones han estado siempre y van a seguir siempre. Pero, ¿cuál es el punto? Que a pesar de las contradicciones, el país se construye. A veces no se construye desde arriba. La historia nuestra, a veces nosotros somos muy autocríticos también, y bueno, hoy ha sido un ejercicio de autocrítica, pero estos días yo estaba viendo con mi hija de 15 años un documental sobre la historia de Caracas, hecho por Bolívar Films. Caracas, en 1930, era un pueblo de techos rojos, y Caracas, en pocos años, se convirtió en la ciudad más moderna de América Latina, y eso pasó en muy pocos años. Y eso fue construido por almas venezolanas. Nosotros tenemos capacidad de construir. Cabruja, José Ignacio Cabruja, el gran dramaturgo venezolano, dijo alguna vez que Venezuela todavía no se había fundado. Yo creo que quizá la gran tragedia nuestra, en el fondo, es que todavía nosotros, los venezolanos, no nos hemos determinado a fundarnos en serio. Y cuando digo fundarnos, es comprometernos con una idea colectiva de país, más allá de nuestro interés particular. Ese es un mal que amenaza históricamente a la sociedad venezolana. Y Mariano Piconzalas lo resumía en una frase. Decía que la sociedad venezolana estaba en el vivamos, callemos y aprovechemos. Es decir, y como los momentos, o sea, este momento que he vivido en Venezuela, estos 15 años, para muchos han sido un extraordinario negocio. Y no estoy hablando de gente solamente corrupta del lado oficialista. Hay mucha gente del lado opositor que ha hecho excelentes negocios con este gobierno. Hay gente que dice, mi corazón es opositor, pero mi bolsillo es chavista. Y si esto me produce dividendos, yo me hago el tonto. Bueno, eso es un grave error. Pensar que uno progresa cuando su país se hunde. Los griegos pensaban que lo único que progresa es la polis. Y si la polis progresa, yo progreso con la polis, aunque me esté yendo mal. Los griegos tenían una palabra, los griegos, para aquellos que solo se preocupaban de sus asuntos personales. Era la palabra idiotez, de donde viene la palabra idiota. El idiota, para el griego, es aquel que cree tan obtusa y absurdamente que sus intereses personales ya lo colocan en un buen estado, aunque su país esté mal. Eso es un gran error. Pero bueno, esa es parte de la contradicción que tenemos que superar. Creo que allá también estaban pidiendo la palabra. Sí, sí. ¿Puedo hablar yo? Sí, sí, claro. ¿Puedo hablar sin...? Sí, sí, sí. Bueno, no, pues, mi nombre es Nicolás, soy estudiante aquí en Cornell y soy argentino. Y para mí es muy interesante esta charla porque yo me considero parte de un progresismo en Latinoamérica que vio durante los últimos años surgir muchos gobiernos de centroizquierda y que vemos en Chávez una figura que en términos de la política exterior fue como importante, ¿no? Pero entonces por eso toda esta charla a mí me genera muchas contradicciones internas y mi principal pregunta es esa legitimación de origen que tiene el gobierno de Chávez en los últimos 15 años por elecciones, que yo asumo limpias, pero que tal vez ustedes opinan distinto. Mi pregunta es cuándo eso se pierde ante esta democracia que se rompe dentro de la democracia, cómo se salva esa situación, ¿no? Es decir, esa espera de llegar a un país distinto, ¿de qué consiste esa espera? Esa espera consiste en llegar a una situación en la que los propios votos
cambien a este gobierno, o esa legislación de origen puede ser tirada abajo por estos procesos de desdemocratización dentro de la democracia. Bueno, interesantísima la pregunta, porque, bueno, como yo decía, creo que al comienzo, el asunto es, Dios está en los detalles. Nosotros hemos tenido efectivamente muchísimas elecciones, y yo sé que hay sectores opositores que piensan que hay sectores extremos de la oposición que piensan que Chávez nunca ganó unas elecciones. Yo no pienso así. O sea, yo pienso que, curiosamente, por eso digo que hay que hacer filigrana, porque nuestro sistema electoral no es un sistema absolutamente transparente y limpio, porque no es un sistema ni siquiera independiente. Sin embargo, Chávez ganó elecciones con ese sistema. ¿Por qué? Porque Chávez efectivamente consiguió apoyo popular. Y además, ese apoyo popular ha existido y existe de distintas formas en los sistemas populistas. Los sistemas populistas generan un mecanismo de dependencia. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un sistema de abastecimiento en el cual la gente, la única posibilidad que tiene de abastecerse de comida es a través de los mercados oficiales, con colas inmensas que tienen que hacer de madrugada. Entonces, la gente tiene la idea de que con un cambio de gobierno eso va a cambiar. Es decir, Chávez efectivamente logró aglutinar a los votos de la sociedad venezolana, pero sin embargo, ese sistema electoral fue construido sobre la base de la desventaja. Es decir, es un sistema electoral que sería inaceptable en ninguna sociedad verdaderamente transparente del mundo. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el gobierno usaba, por decirte algunos detalles, los medios públicos para propaganda, el dinero oficial para publicidad política, los espacios del Estado para obligar a la gente a manifestar en sus marchas. ¿Sí? Hay una serie de largas listas de cosas que podría enumerarte de cómo ese sistema electoral ha sido utilizado para, por ejemplo, nosotros en alguna oportunidad firmamos una cosa que está en la Constitución, que es un referéndum revocatorio. Y toda la sociedad venezolana fue perseguida por haber firmado ese referéndum revocatorio. Tú me dices que trabajaste en la industria petrolera. Yo estoy seguro de que tú firmaste y que tú perdiste tu trabajo por haber firmado, ¿cierto o falso? Este hombre perdió un trabajo por expresar su opinión política. Entonces, ese es el sistema electoral que se ha construido en Venezuela. Es un sistema electoral donde, fíjense ustedes, incluso el gobierno en algún momento tenía interés de que la sociedad opositora pensara que el sistema es mucho más tramposo de lo que efectivamente es. Porque en algún momento, es todo tan perverso, que nosotros en algún momento, los opositores, decidimos retirarnos de unas elecciones, porque considerábamos que con ese sistema electoral tramposo no podíamos participar. Entonces, la cosa es tan enrevesada y este rizo tiene tantos rizos que al gobierno le interesa que la oposición crea que el sistema electoral es más tramposo de lo que efectivamente es, que lo es. Es decir, esto hay una palabra venezolana que expresa esto, pero no la puedo publicar. Ahora fíjense ustedes, ¿qué pasa? Mira, nosotros tenemos la impresión, los venezolanos, de que las últimas elecciones en las que Maduro compitió con Capriles son unas elecciones que ganó la oposición. Eso está sembrado en el alma nacional. El gobierno se negó sistemáticamente a la revisión, a pesar de que la había ofrecido, se negó a la revisión de las actas, a todo un proceso de auditoría electoral. ¿Qué sucede en Venezuela? Primero, yo creo que la rectora y yo no conocemos otro camino que el de la democracia y los votos. Lo que por los votos ha llegado, solo por los votos puede salir, aun cuando uno participe de un sistema adverso. Yo sé que si esto lo oye un opositor extremo dirá que uno es un imbécil que todavía está creyendo en un gobierno tramposo. Nosotros solo tenemos un camino, es el de la paz. Ese es el único camino. La paz se logra a través de las elecciones. Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso que Capriles ganó
con un margen tan pequeño que no permitía armar un escándalo con eso. Es decir, la oposición tiene la obligación de construir una nueva mayoría política, pero sobre todo la oposición tiene la obligación de construir algo que no ha sabido construir. Y aquí voy con la autocrítica, un nuevo modelo, un modelo alterno de nación que vaya más allá de mostrar cómo no ha funcionado este modelo de nación, porque efectivamente no ha funcionado. Entonces, bueno, eso creo que es una tarea que la oposición tiene pendiente. Pero definitivamente, Venezuela solo tiene un camino, que es el camino de la paz. Cualquier otro camino es una aventura temeraria, peligrosa e inaceptable, desde mi punto de vista. Comparto totalmente lo que acaba de expresar Laureano, absolutamente, y hay que ratificar, en nuestra opinión, que el camino de la paz y el camino democrático y el camino del voto es para nosotros el camino, sin duda alguna, que llegará pronto en un país donde, es verdad, yo estoy convencida que Radonsky ganó, pero por una diferencia tan pequeña que no permitía ni nosotros hacer más de lo que se hizo, pero sobre todo no permitía que el que está gobernando, con todo un sistema que lo favorecía, tuviera la capacidad y la nobleza del pueblo venezolano de respetar la voluntad del otro, así sea minoritaria, y entregar el ejercicio del campo. En la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Medicina, por ejemplo, hace muchos años recuerdo, 2 candidatos que se presentaron y uno de ellos ganó por un voto. En la Facultad de Odontología igual, ganó un candidato al otro por 2 votos. Y eso se respeta. El vicerrector administrativo, que ya veníamos conociendo, pues ya estábamos participando en la política universitaria, ganó en su oportunidad el profesor Corredor por 5 votos el vicerrectorado administrativo, y todo el mundo acepta su derrota y entrega el cargo o asume el que tiene que asumir posteriormente. De tal manera que yo confío y comparto en que el camino es la democracia y los votos, sin duda alguna que sí. Y como decía Laureano, el que piense que uno está diciendo cosas que nunca se van a dar, no, el descontento social es muy grande. Lo que hay que tener es no temor a expresarlo, porque hemos vivido muchos de nosotros que hemos expresado nuestras firmas o nuestras opiniones, pero hemos sido perseguidos. Ahí está una industria petrolera en la cual muchas de las personas tuvieron que salir del exterior porque no pudieron quedarse en su país, porque fueron perseguidos, amén de no poder trabajar en ninguna parte, lo que dijo Laureano. Eso es insólito, que Laureano no puede llegar a los hoteles que él quiera llegar, porque ni siquiera se puede alojar, pero aquí puede llegar donde pueda, donde quiera llegar. Eso no puede pasar más. Entonces, esa inconformidad del pueblo venezolano es inmensa, y eso es lo que va a llevar a un cambio de gobierno, pero la oposición tiene que construir una alternativa distinta a simplemente limitarse a decir esto no funciona. Nosotros dijimos al principio lo que consideramos está pasando en el país, pero terminamos con la esperanza, y con una cita de mi padre, que fue decano de la Facultad de Odontología, en el 68 se mantiene vigente. Usted puede hablar y decir los inconvenientes de la universidad, pero por otra parte, la otra mano dice que la universidad es hermosa y tiene muchas cosas importantes, y que la universidad siempre estará al servicio del país. El video es completo, nosotros lo picamos en 2, porque el video demuestra la parte dura y la parte buena. La pusimos al final, la parte buena, antes de referirme o dirigirme a ustedes, y eso lo seguimos creyendo. 2 cosas: la paz, el camino democrático, los votos, pero la oposición tiene que construir absolutamente un modelo que atraiga y que asegure y que estimule, no simplemente en la crítica. Finalmente, Laureano, yo observo algo que tú también dijiste en tus comentarios, es el autoflagelarnos totalmente. El venezolano tiene que pasar a otro término, no puede autoflagelarse permanentemente. Estamos aquí, pero qué frío. Cuando llego al hotel, porque no aguanto el frío, mija, estás aquí. Yo misma me lo digo a mí misma, ya va, estás aquí, esto es una maravilla, es una gran oportunidad. Siempre hay una crítica, siempre tenemos una crítica. Por poner un ejemplo que no es mentira, pero que es así. Siempre criticamos al otro.
hay que reconocer los valores democráticos de María Corina, y yo lo digo públicamente, no es mi área, pero yo soy venezolano y tengo el derecho a pensarlo. Yo voté por María Corina porque yo vivo en el municipio de Chacao. ¿Y por qué me la quitaron de diputada? ¿Quién me la pudo quitar? Nadie, sino el soberano, que éramos nosotros. Podíamos haber hecho alguna crítica. Que un dirigente político esté preso por expresar su opinión. Que ahora Capriles es malo porque no hizo A, B, C o D. No, él se fajó trabajando. Que haya hecho cosas que no sean las más convenientes, bueno, está bien, para eso estaremos todos para orientarnos, pero no autoflagelarnos, pero sí construir una oposición que de alguna manera emocione y conduzca a un pueblo que está pasando mucho trabajo y que no comparte lo que está sucediendo por un camino absolutamente de cambio positivo con el voto y con la paz. Eso es muy importante. Hola, soy Verónica y soy egresada de la Central, también egresada aquí de Cornell y ahora trabajo aquí en Cornell, y no estoy muy enterada o estudiada sobre la política, pero sí sobre la educación, la ciencia y la investigación, y leí recientemente que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas está en riesgo de ser cerrado. No estoy muy enterada de cómo es la situación, pero quería saber su opinión, ya que es una casa importante de investigación en Venezuela, y no sé si existe algún tipo de apoyo entre las mayores universidades en Venezuela. Sí, el IBIC es un instituto estupendo en donde a nosotros nos pasó como a Laureano con los hoteles. Los que pensamos distintos no podemos entrar al IBIC. Y lamentablemente colocaron al IBIC en manos de personas no preparadas, porque ese es el otro punto que hay que fortalecer en ustedes, que ya lo veo muy fortalecido en tu caso, egresada de la Central, estudiaste aquí, trabajas aquí, das clases aquí, tienes una buena formación y por lo que comentaste en el área de investigación, que es muy importante. Pero cuando un instituto lo dirige gente que no está formada, que no está preparada, que no tiene idea clara de lo que es la investigación en nuestro país, en el exterior, pasa eso. Simplemente está a punto de cerrar porque la institución la expropió el gobierno de todos los investigadores y la convirtió en una institución del gobierno, no del Estado, porque el Estado es otra cosa. Y evidentemente es un instituto que al no contar con las universidades, pero ¿qué país no cuenta con su universidad? ¿Qué país no cuenta con la Facultad de Medicina para sus investigaciones, o las facultades de salud, o las facultades en general? ¿Qué país? ¿Cómo pueden tener un instituto venezolano científico de investigaciones que no cuente con los jóvenes y con los institutos de investigaciones de las universidades? Las universidades, todas en sus facultades, todas, sin excepción, humanidades, FASE, salud, arquitectura, todas tienen institutos de investigación, todas. Por eso es que lo decimos, nunca la universidad está al servicio de ningún gobierno, nunca, ni está, ni estuvo, ni estará, siempre va a estar al servicio del país. Cuando se entienda eso en el gobierno actual y cuando se den cuenta que no pueden utilizar instituciones si no llaman a los expertos, si no estudian, si no se forman, si no creen en el estudio, es muy difícil, o en el trabajo digno, es muy difícil que salgamos adelante instituciones como por ejemplo el IBIC. Para nosotros es verdaderamente lamentable lo que ocurrió en el IBIC, pero todas nuestras mejores intenciones las pusimos, pero lamentablemente un sector muy grande de la población, no voy a entrar en si somos o no mayoría, no, un sector preparado de la población no puede hacer presencia a través de sus universidades, sus institutos y sus laboratorios en el IBIC. Y eso es lo que tenemos que cambiar decididamente, porque el estudio es un camino claro de progreso en cualquier país, y mucho más en la juventud, que tiene que ir poco a poco sustituyendo cada uno de los espacios que nosotros hemos transitado. Pero eso tiene que entenderse. Lamento mucho reafirmarte la investigación, y cuando Laureano habló de Jacinto Convit,
fue un gran investigador venezolano, murió a los 101 años. Él decidió el día que dijo, no escribo más, no como más, y hasta aquí llegué. Y así sus hijos lo dejaron descansar, pero dejó un legado de investigación en la Universidad Central de Venezuela, y por supuesto en el país y en el mundo. Eso es lo que queremos y a eso tenemos que retornar. Y espero que pronto, cuando me vuelvan a invitar, y nos inviten a los dos, entonces diga Laureano, recuperamos el IBIC, que sería muy importante, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Leonardo Pozobón, yo soy egresado de la Simón Bolívar, 2008. Pasé trabajito por allá bastante cuando el cierre de RCTV, con las subsecuentes manifestaciones, con el paro del 2002 y otros eventos. Mi pregunta es con relación a algo que acaban de mencionar, la nueva posición, la propuesta alterna. ¿Cómo puede la oposición presentar una alternativa si no se le da la oportunidad, de demostrarla? O sea, si no tiene dónde ejecutar un nuevo modelo para demostrar que esa propuesta funciona. Lo ideal sería que tuviera una gobernación, una alcaldía, algo donde ejecuta una nueva serie de políticas económicas y sociales que demuestren que eso sí funciona mejor que el socialismo del siglo XXI. Gracias. Y tenía otra pregunta, pero ya me la quitaron por allá atrás. Bueno, muchas gracias. Yo sí creo que la oposición ha tenido espacios donde poder demostrar que se pueden hacer cosas. Y ha habido alcaldías, y ha habido gobernaciones, y ha habido municipios que funcionan y que funcionan bastante bien. E incluso ha habido algunas gobernaciones y algunas alcaldías que en manos del gobierno también han funcionado bien. También, son los menores casos, pero los hay. Lo que hemos visto con mucha preocupación, por ejemplo en Venezuela, y eso también toca un poco la pregunta que tú planteabas, es, por ejemplo, que el gobierno arremete contra cargos de elección popular también en las alcaldías. Nosotros hemos tenido el caso, creo que son dos alcaldías opositoras, la de San Cristóbal y la de Valencia, donde los alcaldes fueron destituidos y encarcelados. Y se convocó a un nuevo proceso electoral que ganó la misma fuerza del alcalde que estaba gobernando con una mayoría superior incluso a la que había obtenido la primera vez. O sea, es una cosa que ha pasado en Venezuela con muchos cargos, así como ha sido destituida una diputada, alcaldes y gobernadores. O sea, por ejemplo, en Venezuela estamos viviendo un proceso en el cual el gobierno tiene incluso la indiscreción de decir que no le va a dar a la gobernación del estado Miranda, porque está en manos de un gobernador opositor, el dinero que constitucional y legalmente le corresponde para ejercer su mandato. O sea, ¿en qué sociedad? Además, a lo mejor no lo ve tan grave porque es Venezuela y es Latinoamérica. Imagínense ustedes que Obama le niega, por decir, al gobernador de la Florida su presupuesto porque no está de acuerdo con él, porque es de una fuerza política contraria. Eso sería un escándalo capaz de sacar al presidente del poder. Sí, aquí Nixon salió del poder por cosas que en Venezuela hacen los gobernantes. No solamente las hacen, sino que publican que las hacen. Si en Venezuela se graba la oposición y el canal del Estado transmite las grabaciones ilegales sin que suceda absolutamente nada. Por eso que cuando uno habla de Venezuela es mucho el detalle que hay que entrar. O sea, yo comienzo la historia de Venezuela cuando la hago mi monólogo con el día del juramento del presidente Chávez. Chávez juró su cargo a la presidencia diciendo: juro sobre esta moribunda constitución. ¿Usted se imagina que eso pase en alguna otra parte del mundo? Que no sea contradictoria con nosotros. O sea, que un presidente jure sobre una moribunda constitución. ¿Qué significa esto? La Constitución tiene solo dos opciones: o está viva o está muerta. Si está viva, uno jura la Constitución, aunque después use los mecanismos legales de la Constitución para cambiarla. Y si está muerta, uno jura sobre la Constitución. Nuestro presidente dijo:
juró sobre esta moribunda Constitución. Es decir, que él prácticamente en un acto de mucha honestidad dijo efectivamente lo que iba a hacer y lo que hizo sistemáticamente, no solamente desconocer la Constitución que lo llevó al poder, sino desconocer su propia Constitución. Su propia Constitución. O sea, Chávez utilizó, busquen eso en internet, o sea, Chávez utilizó una expresión cuando la oposición ganó en contra de unas reformas que él había propuesto. Él dijo, y me perdona la palabra de auditorio en la universidad, pero es la palabra que él dijo, esto es una victoria de mierda. Utilizó esa palabra. Es decir, eso es muy grave, porque ¿qué significa esto? Significa como decir, cuando gana el otro, no gana. Solo aquí se gana cuando gano yo. Acaba de pasar las elecciones de la Universidad de los Andes. La oposición ganó las elecciones. ¿Qué hizo el sector oficialista? Destruyó las urnas electorales, arrasó con las elecciones violentamente, de modo que no se pudieran contabilizar los resultados porque no le eran favorables. Lo que yo temo, en términos de vuelta a la democracia en Venezuela, es qué va a suceder el día en que la oposición con un proyecto comience a ganar elecciones mayoritariamente, que eso está bastante cerca de suceder. ¿Qué va a pasar entonces con este sistema al que toda victoria opositora le parece una victoria, entre comillas, de mierda? Es muy duro. Entonces, lo que yo temo, desafortunadamente, son reacciones anárquicas y violentas, porque como decía la rectora en su presentación, el gobierno además se ha encargado durante todos estos años de armar grupos de personas, de armar muchos grupos que ahora además no puede controlar y que se han vuelto contra el propio gobierno. El propio gobierno no puede controlar, acaba de destituir un ministro del Interior porque no puede controlar a su propia gente armada, que además ha atentado contra la vida de propios funcionarios del gobierno. Acaban de matar a un diputado, además de una manera monstruosa, a un diputado oficialista, y según el embajador de Colombia declaró, su propio escolta. Es decir, dentro de los propios grupos armados ya hay enfrentamientos entre ellos mismos, porque tampoco el gobierno es un sector monolítico. Bueno, estaba tratando de responder tu pregunta, pero respondí más de lo que me había preguntado. Pero disculpe, tampoco voy a abusar. Sí. Bueno, no, pero no, era un poco redondeando, es simplemente eso. Pues yo creo que la tarea de reconstrucción del alma nacional, de reconciliación del alma nacional, es ardua, es compleja, pero hay que trabajar en ella. Es la única manera. Y además, uno de los grandes riesgos, que yo siempre alerto a la gente, uno de los grandes riesgos de las luchas, de cualquier lucha que uno haga en la vida, es no transformarse en aquello contra lo cual uno está luchando. Uno tiene que tener siempre esa alarma encendida. O sea, uno no puede transformarse ni usar los métodos que le están usando a uno. Si a uno está siendo víctima de la violencia, uno no puede usar violencia contra esa violencia, aunque sea injusta contra uno. ¿Por qué? Porque entonces, en el transcurso de tu lucha, te transformas en aquello contra lo cual estabas luchando. Y entonces, sí es verdad que estás derrotado definitivamente. En el terreno espiritual, fundamentalmente, que es donde se producen las más terribles derrotas. Opine libremente, que estamos defendiendo la democracia, pequeña niña. Vamos a tener dos preguntas más y cerramos. Buenas. Muy bien. Mi nombre es Bernardo, soy venezolano. Me mudé a los Estados Unidos hace 4 años. Y mi pregunta, bueno, ya por parte la respondieron, pero quería ver más o menos una opinión profesional, porque he oído muchas diferentes opiniones de distintas personas. Bueno, por ejemplo, el otro día yo no estoy todo el tiempo metido en la política venezolana, pero estaba leyendo, yo sigo a Enrique Capriles Radonsky en Facebook, y
me puse a leer un poco los posts que él hace. Y después me puse a leer los comentarios de abajo. Y los comentarios simplemente como que te quitan esperanza al ver la diferencia que hay dentro de la misma posición. Correcto. Era ridículo. En los mismos comentarios lo que veía, gente que opinaba una cosa y después completamente lo opuesto, los dos extremos. Entonces, bueno, eso es algo que me inquieta, pero no es tanto una pregunta. Mi pregunta es más volviendo hacia el lado, sabiendo que el gobierno es el que tiene el poder de la milicia y controla toda la parte militar del país. ¿Cómo se puede lograr, cómo se puede derrotar al gobierno de una forma pacífica cuando cada vez que elecciones o cada vez que hay un evento, ellos usan el poder militar de su lado y obviamente inducen miedo a la sociedad? Entonces, y hace que al mismo tiempo se le atraiga la oposición. Entonces, ¿cómo se puede llegar a una solución sin ningún tipo de uso militar y de uso de poder? Completamente pacífico, es lo que me refiero, democrático. Y quería oír la opinión de cualquiera de ustedes. Sí. La última intervención de Laureano, que comparto totalmente, y excelente, al egresado de la Simón Bolívar, principalmente. Lo único que yo iba a añadir era el papel que jugaron los estudiantes en el 2007. Eso fue liderado en su mayoría por los estudiantes, en un referéndum revocatorio que ganó el no, una serie de posibles preguntas que hacía Chávez en su oportunidad. Lo que quiero con esto es unir un poco el comentario que te voy a hacer para oír también a Laureano. La acción de los estudiantes y del pueblo venezolano se manifestó en un triunfo, independientemente de cómo lo haya interpretado el expresidente fallecido, fue un triunfo, punto. Y triunfo es triunfo, como dice Laureano. No es que el triunfo tuyo vale más que el mío, triunfo es triunfo. 1, 2. También Laureano hizo una referencia a las elecciones de la Universidad de los Andes, eso es cierto. Y luego hubo una acción, por supuesto, de violencia que no podemos compartir ni aplaudir contra la Facultad de Humanidades y Educación, fundamentalmente. Quemaron parte de esa facultad y ahí se estaba realizando el escrutinio, por supuesto se perdieron los votos y hay que repetir el 26 de este mes las elecciones en Trujillo y en la Facultad de Humanidades y Educación, porque fueron los dos sitios de violencia. Pero ¿cuántos votos sacó el oficialismo? 2.000. ¿Cuántos había sacado en la última elección? 12.000. 12.000. Y es verdad, pasaron 6 años en esa universidad sin hacer elecciones. Es mucho tiempo para que todavía tenga 2.000. No, lo importante es que de 12.000 pasó a 2.000. ¿Cuánto sacó la oposición? Todos los votos del mundo. En 2 candidatos primos, hermanos, que no tenían ninguna necesidad de enfrentarse. Ninguno. Esos son los autoflagelos que yo siempre refiero. Si una de ellas, de participante de un partido popular, Voluntad Popular específicamente, y el otro candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, yo lo digo aquí, lo digo en mi país, en la universidad hay elecciones el 30, que se olviden de que venga la muda a decir, este es el candidato que nosotros apoyamos. No, hay que empezar a ocupar los espacios correctamente. En la Universidad Central, las elecciones se harán y ganará el candidato que los estudiantes elijan. No que venga impuesto en ningún partido político, sin que esto nos quite o les quite a los estudiantes la oportunidad de reunirse con los distintos partidos políticos. ¿Cuál es el error a mi juicio? El error a mi juicio no fue destacar quién había ganado las elecciones. Eso es lo que tenemos que hacer, destacar. La oposición sacó el 90% de los votos obtenidos, mientras que el oficialismo sacó apenas 2.000 votos. Esas son las cosas que hay que sacar. De ahí viene tu pregunta y tu angustia. Veo unas noticias de Capriles Radonsky y veo unos comentarios, bueno, que lo que hacen es autoflagelarse permanentemente. No,
Aquí con la Universidad de los Andes se autoflageló muchísima gente, porque si era el candidato de la MUD, que era candidato de Voluntad Popular. No, a mí no me interesa como rectora en estos momentos de quién es candidato. Usted lo utiliza en elecciones nacionales. Pero si yo defiendo aquí, lo dije múltiples veces, la universidad plural y la universidad de respeto de ideas, yo en la universidad no quiero que me impongan candidatos de ningún tipo. Cuando yo fui candidata a rectora, fuimos 4 candidatos, 3 pensábamos con la oposición y 1 era candidato al oficialismo. Y todo el mundo nos decía, pero que vaya un solo candidato contra el oficialismo. ¿Por qué? Es que los 3 que nos identificábamos políticamente éramos distintos. Por supuesto que éramos distintos. Y gracias a Dios que éramos distintos. Y ganó la propuesta que presentamos, en este caso, la persona que les está hablando. Entonces, yo sigo teniendo fe en que estas cosas se van a corregir. Y como dice Laureano, se han hecho muchas cosas buenas. En el comentario de los 2 alcaldes presos, ¿quiénes son las que ganaron con más votos? Sus esposas. Sus esposas fueron las que compitieron y ganaron las alcaldías con más votos que sus maridos que están presos. Eso es así. Esas cosas ocurren en Venezuela. Cosa que denota mucha sabiduría rectora del elector, que sabe que la esposa es mejor que la esposa. Eso es correcto. Eso es correcto. Y entonces, bueno, finalmente con la parte militar, ahí Laureano nos va a ayudar tal vez un poco más en su visión. Pero a nosotros nos ha pasado en las marchas, y Laureano seguramente también ha tenido esa experiencia, y nos ha pasado en las marchas organizadas por la universidad y no organizadas por la universidad en las cuales hemos participado. Hay muchísimos militares, muchísimos policías que mientras vamos caminando nos dicen, sigan adelante, mi hijo estudia en la central, siguen adelante. O sea, eso es algo increíble. Yo creo que hay una cúpula que sin duda alguna es lógico que para mí con un oportunismo que lo que da a veces es vergüenza, pero yo creo que debe haber otros integrantes del estamento militar que no pueden estar contentos con el país que tenemos. Y como decía Laureano, no puedes ser tú de oposición con el corazón y el bolsillo chavista. No puedes ser tú una persona que jure la soberanía de un país, defendernos a todos, y que sencillamente diga cuando se están formando en la mañana patria, socialismo y muerte. Después que murió Chávez, cambiaron la muerte, no sé por qué, pero seguían reuniéndose en las mañanas con un mensaje que lo que da es pena ajena. Sin embargo, yo tengo esperanzas y sigo teniendo esperanzas que todo eso en algún momento tiene que cambiar, porque tiene que existir gente buena que se esté formando, que tenga una opinión de conducción distinta. Y la unidad no invalida la pluralidad. Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, respetarnos, no autoflagelarnos y también penetrar con ideas, con discursos, con acciones, con propuestas, realmente penetrar a los distintos sectores que aparecen nucleados alrededor de una política que no ha sacado el país adelante, muy por el contrario. Bueno, de más que decir que comparto también lo que ha dicho la rectora, y yo agregaría un par de comentarios a tu pregunta. Si nuestra manera de relacionarnos es, frente a un comentario de Capriles, decir traidor, vendepatria, sucio, arrastrado, miserable, eso solo significa una cosa, que tenemos la batalla perdida. Es decir, no que la tenemos perdida, es decir, que quien hace ese comentario está tan en contra radicalmente del chavismo que sin darse cuenta esa mentalidad tomó posesión de él y lo derrotó. Es decir, se está refiriendo a otra persona que piensa distinto de una manera absolutamente descalificadora. Entonces, lo perdimos porque justamente la lucha tiene que ser, lo que yo quisiera que se terminara es que el pensar distinto acarree persecución, sanción e incluso comentario agresivo. El pensamiento distinto solo puede acarrear discusión. Y estamos, por ejemplo, en un foro libre donde podemos discutir ideas y tú expresas una opinión y yo expreso otra, pero si mi respuesta es descalificarte en lo personal, significa que no tengo respuesta intelectual que darte. Entonces, a mí me parece, eso pasa
pasa en toda la sociedad venezolana. La sociedad venezolana lamentablemente se polarizó. Tenemos que desmontar la despolarización y entender que podemos y debemos estar de acuerdo, más allá de las diferencias que podamos tener en los matices de las cosas. El tema de la violencia, efectivamente, es verdad, estamos luchando contra un sistema que usa la violencia indiscriminada, terrible y abusadoramente. Bueno, como toda forma de violencia, no hay otra manera de definirla. Ahora, el punto es, ¿qué hace uno frente a eso? Porque a veces la oposición dice, ay, vamos a seguir nosotros saliendo a las calles para que nos caigan a golpe. Sí. Yo voy a seguir saliendo para que me caigan a golpe. Yo voy a seguir escribiendo para que me sigan multando como me multan. Sí, me toca esto. Y algún día, probablemente yo no, pero probablemente algún día en Venezuela alguien escriba libremente sin ser multado por las cosas que estamos haciendo en este momento. El hombre que construyó, la sociedad que construyó la catedral gótica, el hombre que puso la primera piedra de la catedral, no sabía ni por mucho que la iba a ver terminada, pero cumplió con su deber como el colibrí, puso la piedra que tenía que poner. Nosotros estamos poniendo la piedra que nos toca poner. Y bueno, yo no sé poner otra, la rectora tampoco sabe poner otra, que la de la tolerancia y el respeto. Efectivamente, estamos en desventaja, sí. Nos toca salir a la calle con miedo a que nos caigan a golpes, sí. Nuestras vidas corren peligro, sí. Por decir lo que pensamos, efectivamente. Nos multan, nos sancionan, nos reprimen, sí. Ejercen el poder arbitrariamente y bueno, tenemos que seguir luchando. Y la lucha no puede ser cambiar la estrategia, porque volvemos a caer en lo mismo. Entonces nos terminamos convirtiendo en aquello. O sea, esta lucha es una lucha espiritual. Esta lucha no es una lucha solamente, es una lucha del alma. O sea, de que el alma salga indemne de todo esto, que salga fortalecida, que salga crecida, que el alma salga pura, a buscar la justicia y la libertad para todo el mundo, no para mí. O sea, yo quiero un país en el cual los que piensan distinto, cuando esto cambie algún día, salgan también libremente, pacíficamente, a expresar su opinión y eso se les respete. Y que cuando elijan un diputado, ese diputado pueda hablar en el Parlamento y ese diputado, ninguna fuerza del otro lado ahora en el poder lo vaya a sacar del poder. O sea, yo estoy en contra de todo abuso, de toda arbitrariedad y de toda violencia. Venga de donde venga. Porque ese es el problema de cuando uno condena la violencia. Uno no puede condenar la dictadura con reserva. Uno no puede decir Pinochet es malo y Fidel es bueno. ¿Verdad que no, mi amor? ¿Lo ves? Hasta la niña lo sabe. O sea, ¿por qué? Porque está mal encerrar a alguien que piense distinto, lo haga Pinochet o lo haga Fidel. Está mal desaparecer a una persona por pensar distinto, lo haga Pinochet o lo haga Fidel. O sea, esa es la gran tragedia muchas veces de la gente, que no condena por igual la violencia y la arbitrariedad, venga de donde venga. Entonces, ese es el punto. O sea, el punto de esta lucha es que es una lucha del alma, por construir de verdad una forma de pensar que respete al otro. Que respete al otro y que podamos construir democrática y civilizadamente un modelo de convivencia. Entonces, bueno, ese es un poco el punto. Ella está feliz, ella está disfrutando la conferencia. Bueno, y ahora, para terminar el evento, las palabras finales de nuestro director ejecutivo de nuestra organización, Antonio Enríquez. Bueno, esto ha sido toda una discusión bien emotiva y nuevamente me gustaría agradecerle a nuestros invitados especiales, Laureano Márquez y el rector Arocha, justamente por esas palabras tan emotivas. En mi opinión, en mi humilde opinión, creo que para nosotros, muchos de los venezolanos que vivimos en el exterior, la palabra Venezuela es mucho más que un lugar en el mapa. Para nosotros es un sentimiento
y pensamos que las barreras políticas trascienden, ¿no? lo que son dibujos en el mapa, ¿no? Y pienso que todos aquí compartimos ese sentimiento. Por otra parte, me gustaría también agradecer a nuestros patrocinadores, el Team The Book. Thank you so much, Tim, for all your help in helping coordinate this event. Latin American Studies Program here at Cornell. Muchas gracias por todo. Ahora me gustaría que esta discusión no se terminara con esta sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría después, cuando termine de hablar, pues tener la oportunidad de que el público se acerque y conozca a nuestros invitados especiales de manera más informal. Y por último, por supuesto, al público me gustaría agradecerlo a ustedes también, porque sin ustedes este evento no hubiese sido posible. Nuevamente, otra cosa muy importante es que nosotros somos un grupo estudiantil. Si existe estudiantes en la audiencia que les gustaría participar de este tipo de eventos, nuestra organización, nosotros somos la Visión Latinoamericana, somos una fundación sin fines de lucro, educativa, y nos gustaría pues continuar a promover este tipo de eventos. Al mismo tiempo necesitamos que si alguien está interesado en el público, estudiantes que les gustaría formar parte de nuestra organización, pues invitarlos a que nos contacten, ya sea a Andrés, a Gerardo, a Gabriela, o a Manny, o a mí también. Bueno, muchas gracias y que viva Venezuela.